Continuamos en este quinto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. Le doy paso al maestro Andrés Camilo. Les voy a compartir sobre su perfil de Andrés Camilo. Les cuento. Él es Andrés Camilo Pérez Rodríguez, su conferencia titulada Aves, Ecología y Educación Ambiental, una experiencia desde el aprendizaje colaborativo internacional en línea COI. Él es licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Métodos de Investigación en Educación de la Universidad Internacional de La Rioja y magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Especialista en innovación docente mediada por TIC, EXI. Docente e investigador con experiencia en procesos de formación virtual, presencial y bimodal. Actualmente es el líder de investigación de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de Uniminuto y líder del grupo de investigación CAITES, Ciencia, Ambiente y Turismo Ecológico. Andrés Camilo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Marisol. Espero me escuchen bien y ya se vea también mi presentación. Claro, también vemos la presentación. Bueno, gracias, Marisol. Pues bueno, yo encantado de estar en este evento que le tengo como mucho cariño porque fue uno de mis primeros eventos cuando llegué a Uniminuto en los que pude presentar, digamos, lo que estaba haciendo. Recuerdo que en ese de los 25 años fue cuando yo presenté allí una propuesta. Me desempeñaba en el programa de psicología de VD y hice, digamos, una investigación sobre el Twitter como foro, ¿sí? Un foro que salía del aula y entonces hacíamos un foro en Twitter donde nos conectábamos con personas de diferentes. Allí digamos que fue una de mis primeras exposiciones y luego presenté otra experiencia, pero ahí sí los pares no me la aceptaron y digamos que no pude estar en un evento luego. ¿Y a qué voy con esto? Y es que en ese camino como del éxito que cada uno busca, hay algunos aciertos y algunos desaciertos que vamos logrando y de todo vamos aprendiendo. Entonces esto es como para motivar un poco a mis compañeros a seguir, ¿no? A seguir innovando, a seguir creando como docentes en el aula. Hoy les traigo un proyecto en el cual, como lo decía Marisol, se titula Aves, Ecología y Educación Ambiental, una experiencia desde el aprendizaje colaborativo internacional en línea COIL. Esto desarrollado desde la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de Uniminuto. Entonces, lo primero que les voy a pedir, y para romper un poquito el hielo, es que me escriban ahí en el chat una palabra mexicana que conozcan. Para el profe Noel y los profes mexicanos o de otros lugares que nos están allí escuchando y viendo, pues entonces sería al contrario, que nos cuenten qué palabras así como colombianas reconocen. Y es que, pues México es muy importante en mi experiencia porque todo lo que desarrollamos fue con una universidad mexicana. Entonces, ¿qué palabras me cuentan? El cuate, chido, muy bien. Esto, yo quisiera mencionarla porque es una palabra todo chistosa para mí. Yo estaba parada en un sitio, esperando algo que me entreguen en mis manos que compré y un joven pasó y me dijo, aguas, 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 aguas. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué es agua? Entonces la señorita me dijo, agua es, no sé, rápido, muévase. Cuidado, aguas, aguas, aguas. Eso es el recuerdo de estaba yo en Guadalajara precisamente. Gracias, Beatriz, gracias por la historia. Gracias, a ti, gracias. Sí, yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar a México y si no, pues también tenemos una tradición desde las novelas, desde las películas, tenemos muchísimo que contarnos y es un pueblo que pues yo lo siento muy similar al pueblo colombiano, ¿no? Tenemos grandes riquezas también, unos problemas como el narcotráfico y demás que siempre han estado como allí y nos han hecho como muy, muy hermanos. Pero bueno, ahorita les cuento sobre estas palabras y por qué hice este ejercicio al principio. Entonces, el curso de Ecología y de Educación Ambiental como estrategia de conservación de las aves, que así lo pensamos,
Fue una estrategia. Camilo, perdóneme, me piden que si puede minimizar, por favor, la imagen del eso, la que tiene ahí a su derecha para poder visualizar bien. Gracias, Camilo. Gracias, qué pena. Listo. Entonces, este curso nace de un intercambio del programa PILA. El programa PILA, para los que no lo conocen, es el programa de intercambio latinoamericano, al cual docentes o estudiantes podemos ingresar y hacer una movilidad. Esto fue en el año 2018, cuando se hizo esta movilidad, y fuimos 2 docentes de la licenciatura en Ciencias Naturales. La profesora Esperanza, que es la directora del programa, Esperanza Sepúlveda, y yo. Y cuando tuvimos esta oportunidad de viajar, recuerdo que, bueno, nos seleccionaron y nos dijeron, hay 2 lugares para hacer el intercambio. Uno es Jujuy, en Argentina, y otro es Tamaulipas, en México. Entonces, ninguno los conocíamos, no conocíamos ninguno de los 2 lugares, y lo escogimos, digamos, nos repartimos los 2 lugares con Esperanza. Y luego nos fuimos a googlear un poco, pues, qué era el lugar. Entonces, recuerdo que el primero que entrábamos a mirar fue Jujuy. Y entonces, cuando colocamos allí en Google Jujuy, nos salió esta imagen que ustedes están viendo. Y entonces yo, ay, no, pues es muy bonito Jujuy. Bueno, qué bien que Esperanza se vaya para Argentina, allí a tener su movilidad. Y después, lo que hicimos fue buscar Tamaulipas. Y las imágenes de Tamaulipas que salían eran algo así. Entonces, ahí digamos que pues me dio como un poquito como de miedo, pero también vi que puede pasar mucho cuando alguien extranjero busca algunos lugares en Colombia, ¿no? Pueden colocar de pronto Medellín y también les va a salir como una imagen así, aterradora. Y cuando pues van y conocen el lugar, lo mismo que me pasó a mí, pues es totalmente distinto, ¿no? No tiene nada de eso. Entonces, pero quería contarles, digamos, como esa historia. Además, decirles que no tengo la receta perfecta para hacer coil, que la receta perfecta para hacer coil de pronto la tiene la Chef E, que yo creo que ese es un plato que le están pidiendo muchísimo porque quieren entrar varios programas a hacer coil, pero digamos que la receta, la que yo tengo, tiene, digamos que también aciertos y desaciertos. Entonces les voy a contar cómo fuimos aprendiendo en todo este proceso para generar nuestro curso coil. De allí se creó un aula virtual. Los involucrados estudiantes fueron más o menos 34 estudiantes y 3 docentes. Este proyecto contó con el apoyo de un proyecto de investigación, el cual fue el avistamiento de aves, un escenario pedagógico para la construcción de saberes entre Uniminuto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México y la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina. Entonces, pues eso fue un plus que tuvimos porque pues al tener un rubro asignado desde el proyecto de investigación, pues eso también hace que se puedan contar con más cosas. Pero no quiero decir que para hacer un COIL se necesite solamente dinero o que sin rubros y sin recursos no se pueda hacer, porque lo que más se necesita son las intenciones, ¿sí? Las intenciones de los maestros, de los estudiantes, por unirse e intercambiar conocimiento allí. Cuando comenzamos nuestro curso, teníamos 4 como objetivos en mente, los cuales eran divulgar conocimiento, activar las redes académicas internacionales, motivar movilidades internacionales también y fortalecer el uso de las TIC, el uso apropiado de las TIC. Entonces, pues allí les dejo el logo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Uniminuto. Tamaulipas, digamos que les cuento un poquito, queda al norte de México, comparte, digamos que la frontera con Estados Unidos. Entonces, por eso en algún momento fue o se tornó, digamos, un poco violento, además porque allí vivían unas familias de, digamos, de los narcos mexicanos. Entonces, en algún momento hubo algunas masacres allí, pero como les digo, es un lugar genial, es muy lindo, tiene una reserva forestal muy bonita. Ahorita de pronto les muestro fotos. Y pues bueno, lo que les voy a empezar a contar aquí es por qué comenzamos a trabajar esta temática de las aves, por qué nos unimos con México y demás. Entonces aquí ven un mapa en el cual están los 10 países megadiversos con mayor biodiversidad en el mundo, entre ellos Colombia y México. México también hace parte de esos 10 sitios
que tienen la mayor biodiversidad del mundo. Entonces, en Latinoamérica contamos pues con casi el 30% de mamíferos, de la vegetación del mundo, casi el 40% de los reptiles de todo el planeta, casi la mitad de las aves también de todo el planeta. Entonces, era muy importante unirnos con otro país que también tuviera esta biodiversidad, y en este caso, pues México. ¿Y por qué las aves? Entonces, en la licenciatura hemos trabajado las aves más o menos desde el 2017. Hemos estado trabajando con aves. Y es que debería ser casi que un tema obligado para todos los colombianos porque somos el país número 1 con diversidad de aves en el mundo. O sea, aquí tenemos primero aves que no se encuentran en otros lugares, ¿sí? Muchas aves endémicas. Y además tenemos 1939 especies de las 6000 que más o menos hay en el mundo. Entonces tenemos una gran cantidad de aves. De pronto, esto no todo el mundo lo conoce, pero somos el país más rico en aves. Además, las aves son muy carismáticas. Digamos que desde el programa habíamos hecho ya algunos proyectos de educación ambiental con otras especies como los murciélagos, pongamos. Entonces, cuando les digo aves, pues todo el mundo como que, ay, tan bonitas las aves. Pero cuando uno dice murciélagos, ya no a todo el mundo le gustan, ¿no? Porque dicen que son feos, que son sucios y demás, muchas cosas que a veces no son ciertas. Pero con las aves, sí, sus cantos y sus colores los hacen una especie carismática y de muy fácil estudio. Y cuando te acercas a una comunidad, digamos que hablarle de las aves es algo que reciben con mucho cariño. También están los servicios ecosistémicos que prestan. Entonces, pues las aves son polinizadoras de muchas especies, también son dispersoras de semillas. Entonces le debemos muchísimos de los frutos y de las plantas que tenemos gracias a las aves. Además, son controladores de poblaciones, entonces se alimentan de esos insectos que a veces llegan a molestarnos a nosotros. Entonces, si no existieran las aves, pues tendríamos problemas mayores. Además, en el caso de Bogotá, Bogotá tiene más o menos 250 especies de aves y 70 de ellas son migratorias. Aquí llegan a nuestros humedales muchísimas aves, sobre todo ahorita comienzan a llegar muchas aves porque en el norte se está colocando muy frío y aquí todavía tenemos solecito, entonces llegan aquí a nuestros humedales y incluso a nuestras casas a veces también llegan. Y aunque tenemos esa gran riqueza, pues estamos transformando muchísimo los ecosistemas. Entonces estamos creando carreteras, edificios, todo para, digamos que, vivir allí. Y esto hace que tengamos unas problemáticas, que destruyamos los hábitats por la expansión urbana. Y entonces allí por eso está 1939 especies, pero también 161 especies en peligro inminente de extinción. Entonces por eso es importante proteger las aves, no solo en Colombia, sino también en México y en todos los lugares porque son especies muy importantes. Ya entrando, digamos que a conocer un poco más de el programa que me recibió, que fue la Facultad de Ingeniería y Ciencias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de Uniminuto desde la licenciatura, pues conociendo que había un interés en el apropiarse y en educar, digamos, sobre aves, comenzamos a decir, ¿por qué no hacemos una propuesta? Puede ser como una clase espejo, que era lo que conocíamos como hasta el momento, o alguna videollamada cuando ya estemos, yo vuelva a Colombia, hacemos una videollamada y tenemos allí como alguna relación, como algo muy informal, ¿no? Para, digamos que conectar a estudiantes colombianos con mexicanos. Y es que teníamos dos necesidades. Desde la licenciatura, nosotros no tenemos un programa como tal de ornitología, mientras que ellos sí veían ornitología como asignatura. Y ellos no veían nada de educación ambiental porque pues al ser una ingeniería en ciencias, pues digamos que su currículo pues no tenía contemplado como tal la educación ambiental. Pero las dos temáticas, si las uníamos, era un diálogo de saberes interesante y digamos que nos necesitábamos mutuamente, sin saberlo. Entonces lo que hicimos fue crear una metodología, que es la flechita que ustedes ven en la parte inferior, desde el desconocimiento un poco, pero logrando o queriendo llegar a unos entregables. Teníamos dos docentes, como les dije,
Esperanza Sepúlveda y yo desde Uniminuto, y el profesor José Rafael Herrera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, lo primero que hicimos fue el diseño del curso. Entonces, como les digo, vimos nuestras necesidades y empezamos a idearnos cuál sería ese curso colaborativo que crearíamos. Ya ahorita voy a mostrarles un poquito como de cada fase. Luego hicimos el estudio del currículo de cada asignatura, vamos a participar. Luego se generaron unas unidades del curso. Hubo una curaduría de contenido, que es un proceso muy importante, que ya les cuento, que se hace allí, para luego crear documentos maestros, generar un diseño y un espacio virtual para el COIL, y luego pasar finalmente a la implementación del curso y a la generación de entregables. Entonces, lo primero que hicimos pues fue, como les dije, idearnos el curso, hacer una descripción del curso, mirar cuáles eran las unidades que podríamos dar. Entonces, en este caso, ahí tenemos 6 unidades que nos proyectábamos, digamos, en el curso, para tener también unos productos esperados, que en este caso era una mini guía de aves, también la creación de señalética interpretativa y videoclips que ayudaran a la conservación de las aves, tanto en Tamaulipas como en Bogotá. Y también queríamos, dentro de los entregables, aunque no eran de los estudiantes, pues hacer un artículo o crear una publicación a partir de la experiencia como docentes que teníamos en este COIL, que no sabíamos si lo íbamos a conseguir, pero digamos que lo dejábamos también allí como entregable. Entonces, luego de tener la idea, de tener más o menos las unidades estipuladas, lo que hicimos fue una curaduría de contenido. ¿Qué se hace en la curaduría de contenido? Que de pronto es un término que lo hemos escuchado como en las artes, ¿cierto? Cuando se le hace curaduría a los cuadros. Lo que hicimos allí fue buscar la información que ya se tenía de aves en Uniminuto, también en la Universidad de Tamaulipas, para que nos sirvieran de contenidos en nuestro curso y no desaprovechar lo que ya se había hecho. Entonces, pongamos en Uniminuto, teníamos el libro Ornitología, una aproximación a las aves de humedal, que es este que está ahí abajito a la izquierda. También teníamos un juego sobre aves que se había creado en la licenciatura. Entonces, recuperamos todos esos contenidos para que hicieran parte de nuestro COIL. No íbamos a empezar tampoco desde cero, porque ya los dos programas habían trabajado el tema de educación ambiental y aves, pero sí necesitábamos un curso que nos uniera a las dos universidades y que permitiera ese diálogo de saberes entre los dos países. También en la Universidad Autónoma de Tamaulipas había contenido sobre aves, había una guía de aves, algunos artículos, entonces también los retomamos. Pero al igual, pues hicimos toda una revisión sistemática de literatura en algunas bases indexadas como los Scopus, y también algunas plataformas de aves que son IBIR y Merlí. Son dos plataformas que tienen la información de todas las aves del mundo. Además, allí también se puede subir los avistamientos que hacemos cuando salimos de salida de campo. Entonces, hicimos toda esta revisión para tener los contenidos y para que fueran los insumos para la creación de nuestro curso. Y aquí digamos que hay una de las cosas que no fueron tan buenas, pero que yo les dije que les iba a contar, todos sin secretos, y fue que después de la creación de esos contenidos, en principio, creamos un aula en Google Classroom, ¿sí? Aunque teníamos nuestras aulas de Moodle, pero digamos que no, quisimos nuestra aula de Google Classroom, porque también los docentes mexicanos no tenían mucha experiencia en la virtualidad, que es algo que Uniminuto, y siempre que digamos que ustedes van a poder ir a otras universidades, siempre les van a pedir como que les cuenten esa experiencia de cómo hace las clases Uniminuto y cómo es que maneja esta aula virtual y demás, porque muchos no tienen experiencia en estas temáticas. Entonces ellos manejaban un poquito, conocían un poquito Google Classroom, y empezamos a trabajar allí. Pero entonces, al trabajar allí en esta aula, nos dimos cuenta que necesitábamos unos contenidos más fuertes, que necesitábamos unos objetos virtuales de aprendizaje que de verdad consolidaran todo lo que se estaba haciendo en el curso. Y además que podíamos pasar de este pilotaje que habíamos tenido en Google Classroom a tenerlo también ya en el aula, un curso, digamos, un poco más robusto. Entonces allí fue donde nos pusimos de acuerdo para
generar documentos maestros. ¿Y qué quiere decir eso de documentos maestros? Son unos documentos, digamos que planos, son en Word, y allí va toda la información del curso, la información de las unidades, el resumen del curso, los contenidos, si yo quiero tener de pronto un video, un sonido, también lo colocamos allí en este documento estilo Word, y es el insumo que le damos después a los virtualizadores o a las personas que saben de pronto un poco más de diseño para que lo vuelvan dinámico, y esto que tenemos de pronto en una forma plana se vuelve ya mucho más interactivo después como objeto virtual de aprendizaje. Entonces aquí lo que hicimos fue con los maestros repartirnos algunas temáticas en las que éramos más fuertes y crear la información para los contenidos del COIL. Entonces, en total creamos 4 documentos maestros, que si en algún momento alguien quisiera, pues yo le puedo, digamos, que compartir alguno para que vea más o menos la creación de estos documentos maestros. Y cuando fuimos a crear los documentos maestros, que si bien pues sabíamos del tema, pues se nos complicó un poco, y también lo que les digo es un aprendizaje constante en todas estas experiencias, porque creíamos que, bueno, era hablar de la temática que ya conocíamos, pero cuando fuimos a escribirlo, pues es muy diferente escribir. Primero, pues escribir ya es un reto, pero escribir para que te entiendan en 3 países diferentes es un reto aún más grande. Entonces, nomás con el nombre de algunas especies. Allí ustedes ven unas paticas ilustradas por los compañeros de la licenciatura en educación artística, y son unas patas de algo que llamamos aquí chulo, que si bien en varios departamentos no le van a decir chulo, yo creo que también me lo pueden dejar ahí en el chat. En algunos le dicen gallinazo, ¿cierto? No sé si de pronto hay otro nombre común para esta especie, pero digamos que aquí le decimos, pues chulo, yo lo conozco como chulo. Pero si vamos a México, en México no le dicen chulo, sino le dicen sopilote. Y si vamos a Argentina, pues no le dicen chulo, sino le dicen jote. Entonces ya era un reto escribir esos contenidos para que nos entendieran los estudiantes y nos comprendieran en todos los países. Entonces recuerdo que cuando fui allá, yo les dije, ay, miren un chulo, y me miraban raro porque yo le decía chulo al sopilote, si chulo allá es lindo, ¿no? Entonces me decían como, no le vemos lo lindo, ¿cierto? Lo chulo a ese animal. Entonces, además, digamos, a veces cuando se están creando las actividades, los compañeros mexicanos decían como, ahí hacemos una plática, ¿sí? Algo que aquí no utilizamos el término plática. Entonces, digamos que esas cositas en la escritura fue, digamos que un reto como maestros, comenzar a escribir y a generar contenido para estudiantes, no solo de, digamos, nuestros estudiantes cercanos, sino que eran estudiantes también mexicanos, argentinos y de diferentes lugares. Entonces, fue un gran reto para nosotros. Creo que hay un micrófono por ahí abierto, entonces los invito a cerrar los micrófonos. Ya estoy revisando, Camilo, ya estoy revisando. Listo, gracias. Y luego, entonces, de tener esos documentos, de hacer toda esa revisión que les digo sobre la escritura, pues pasamos a un diseño, una implementación en el aula IC, y para eso utilizamos 2 herramientas. La herramienta Moodle, que la tenemos allí de la mano con los compañeros de campus virtual, que nos ayudan muchísimo, y otra herramienta que también se ha vuelto como muy popular entre los estudiantes, entre los maestros, que es Geniali. Entonces, utilizamos estas 2 herramientas y creamos unos objetos virtuales de aprendizaje, que son los que ustedes ven allí de fondo, pero ya voy a salir de aquí de mi presentación para mostrarles un poco más cómo se ven estos objetos virtuales de aprendizaje. Consolidar con la ayuda de nuestros docentes mexicanos y argentinos. Entonces, estos objetos virtuales de aprendizaje tienen todos los contenidos, ¿cierto?, que van a tener en el curso los estudiantes de cada una de las instituciones. Entonces, lo que hacemos es, a partir de la herramienta Geniali y con la ayuda de un diseñador, porque pues Geniali, digamos que nos permite ser muy creativos, pero pues para tener, digamos que un mayor impacto y generar algo que se vea visualmente como lo que están viendo, pues sí hace falta un poco un diseñador allí. Nosotros contamos con la ayuda de lo que les decía, que teníamos rubro del proyecto. Entonces,
Este, digamos, era el curso de morfofisiología de las aves. Entonces, pues tiene una bienvenida, tiene un resumen. En todos estos botones que ustedes ven aquí hay más información. Incluso algunos objetos virtuales de aprendizaje tienen videos, tienen sonidos. Digamos que allí los recursos son ilimitados. Allí en los OVAs se pueden colocar muchísima información. Entonces, estos eran, digamos, las temáticas de este primer módulo. Entonces, las aves y su cuerpo, las plumas y también las adaptaciones que tienen las aves como su pico, el canto. Y digamos que allí era donde navegaban esos estudiantes y iban aprendiendo, y a partir de todo este contenido pues hacían las actividades que les íbamos proponiendo siempre en conjunto, y ahorita hablamos un poquito de eso, pero digamos que aquí tenían todo ese contenido que los llevaba a aprender sobre las temáticas. Además, hicimos para la evaluación, hicimos un último objeto virtual de aprendizaje. No quisimos esa evaluación, y lo decían compañeros anteriormente, y creo que esto ha sido un tema que hemos tratado desde por la mañana, y es la motivación de los estudiantes. Creo que todas estas experiencias nos han llevado a que los estudiantes lo hagan un poco más por la motivación que iban a recibir. Pero digamos que para hacer una evaluación del curso también como final, y no tener, digamos, el típico examen, lo que hicimos fue un juego. Entonces, aquí uno lanza el dado y empieza a cruzar todo este tablero. Entonces, aquí, digamos, está una primera pregunta que dice que las aves se consideran en la actualidad como los, y hay una rayita para rellenar, por sus orígenes evolutivos a finales del periodo, también otra rayita, determinado con fósiles encontrados en China y en Sudamérica. Entonces aquí escoges la pregunta, va a escoger, la respuesta, va a escoger la correcta, que sería como los últimos dinosaurios vivientes, y aquí entonces aparece correcto. Y así igual vas lanzando el dado, te siguen apareciendo nuevas preguntas y tú vas llegando hasta obtener el premio final. Entonces digamos que ese fue otra de la creación que tuvimos en el curso, otro objeto virtual de aprendizaje. Entonces voy a volver otra vez aquí a la presentación. Bueno, entonces, si se dan cuenta, un COIL nos permite no solo crear movilidades, sino que también nos permite generar contenidos, también nos permite hacer investigación. Entonces es un proyecto que puede impactar muchísimos ámbitos allí en su programa. Entonces por eso los invito a que se propongan hacer un COIL, y un COIL que les va a permitir tener esos entregables que necesitan en investigación, también esos avances en docencia, también esas movilidades entrantes y salientes. Entonces, ahí sí ya teníamos nuestra interfaz en Moodle. Entonces aquí está un pantallazo de cómo se ve el curso. De hecho, este curso todavía está allí en la plataforma de cursos MOOC de Uniminuto. La idea es que se siga consultando toda esta información. Y pues llegamos al establecer actividades. Entonces teníamos actividades individuales, ¿cierto? También tareas colaborativas. Teníamos algunas clases magistrales que las dimos, digamos, los maestros para todos los estudiantes que estaban allí matriculados. También hacíamos videoconferencias, entonces donde ya había más participación, interacción entre los estudiantes mexicanos y los estudiantes colombianos. Y también se hicieron salidas de campo, se realizaron salidas pedagógicas a diferentes lugares que ya les voy a mostrar. Entonces allí hay, digamos, algunos pantallazos de las actividades, de las videoconferencias que se realizaron. A partir también de esos contenidos y el aprendizaje que llevábamos en el aula, pues también los llevamos al campo, a las salidas pedagógicas, que son muy importantes, sobre todo en la licenciatura en ciencias, que tratamos de tener muchas salidas a campo, pues para evidenciar esas problemáticas y todos esos conocimientos que están en el aula, pues también los evidenciamos afuera. Entonces los estudiantes mexicanos lograron ir a la Reserva del Cielo de Tamaulipas, que es un lugar muy, muy, muy hermoso. Allí están los estudiantes Rafael Herrera, mientras que nosotros aquí en Bogotá, y para los que no conocen la sede de Uniminuto Calle 80, pues tenemos un humedal muy, muy cerquita, más o menos como a 5 calles, pasando una avenida, ya tenemos ahí el humedal, que es el humedal Santa María del Lago.
Entonces nosotros fuimos con nuestros estudiantes a este humedal también a avistar aves, ¿sí? Y a hacer digamos, como algunas campañas, algunas estrategias de educación ambiental. Se ve muy bien, pero aquí hay unos chicos disfrazados de una especie y pues aquí tenían una cartelera con todo lo que concierne a esa especie para darla a conocer, digamos, a los visitantes del humedal. Y a partir de esas salidas de campo, pues se crearon también unas actividades de educación ambiental, ya reconociendo la bifauna presente en los dos ecosistemas. Cada uno de los grupos realizó actividades de educación ambiental. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron a una escuela primaria, la escuela primaria La Llera, y allí digamos que con los niños de esa escuela primaria hicieron todas sus actividades y nosotros con nuestros mismos estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pues también hicimos varias estrategias, más que todo juegos. Ahí hay un twister, pero era un twister sobre las aves, también teníamos rompecabezas, juegos de cartas, bueno, diferentes estrategias que utilizamos para hacer educación ambiental, en este caso para la conservación, el conocimiento e importancia de las aves. Todo esto que ellos iban realizando se iba consignando en una bitácora. Entonces, desde los contenidos que ellos iban resolviendo, desde las salidas de campo, las actividades de educación ambiental, ellos iban llenando su bitácora. Entonces, podía ser una bitácora virtual o podía ser una bitácora presencial, que ellos le pusieran pues su toque cada uno. Y allí tenemos algunos de los entregables que ellos nos dieron. Entonces está, pongamos, el mapa del humedal, las aves que encontraban, también desde las fotografías que lograban de las especies también las subían allí a su bitácora. Entonces esa bitácora era donde ellos iban recolectando toda su información. También como docentes logramos asistir al Congreso Colombiano de Ornitología en Ibagué 2019. Allí invitamos al docente Rafael, que es el profesor que nos colabora en México, y al docente Alejandro Chaff de Argentina, y incluso también estaba la profesora Lisa Quitián de nuestra licenciatura. Fuimos todos a Ibagué a presentar, digamos que varios trabajos que teníamos sobre aves, pero uno de los trabajos fue esta estrategia que hicimos con México y Argentina. Entonces, logramos presentarla allí en este congreso. Por eso les digo que a partir del COI también se pueden lograr impactos en otros escenarios. Y esta publicación que ven allí en la mitad es una publicación Scopus que salió hace 2 días, fruto de lo que hicimos en ese congreso, y es una publicación que está en la revista Ornitología Colombiana, que es un Scopus de cuartil 4. Pero entonces, lo que les digo es la motivación y es la invitación para que como docentes nos arriesguemos un poco, salgamos de nuestra zona de confort y comencemos a hacer esas estrategias que nos pueden beneficiar mucho, y ha sido así de gran aprendizaje para nosotros como para nuestros estudiantes. Y aquí les traigo un testimonio de unas estudiantes mexicanas y colombianas. No tenemos sonido, Camilo. Suele pasar, a veces suele pasar. Si quiere revisar algo en su equipo. Creo que se me olvidó colocarlo cuando empecé a compartir. Deme un segundo. Muy bien. Pues lo voy felicitando de una vez, excelente, y además por el Scopus, maravilloso. Este es el resultado de un COIL muy bien hecho, muy bien elaborado, con un trabajo en equipo que se nota que se hizo, Camilo, así que de verdad que lo felicito por este COIL, y por eso lo quería invitar a este quinto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. Usted es uno de los profesores que motiva a sus estudiantes y a sus compañeros, y esa es la idea también, hacerlo en el quinto encuentro. Bueno, creo que ya está con el sonido para escuchar el testimonio. Muchas gracias, Marisol. Vamos a ver si lo logramos. Y también invitando a mis compañeros a que vayan alistando sus preguntas. Cualquier duda ya las resolvemos.
Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Rodríguez, soy estudiante de 10º periodo académico de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, quiero contarles un poco mi experiencia en la participación del proyecto conjunto con México sobre la ecología y la conservación de aves como herramienta para la educación ambiental. Allí estuvimos trabajando con profes y con estudiantes de una de las universidades de la Ciudad de México. Bueno, habían varias categorías, de las cuales dos en específico me llamaron la atención, que eran plumas y vuelo y la importancia de las aves. Lo que hacíamos en cada encuentro, tanto con los profes como con las estudiantes de México, era dialogar un poco y comparar sobre lo que tenían ellos allá y lo que teníamos nosotros acá. Específicamente, pues de los humedales y de parques que estaban como cerca a nuestro entorno. Es importante resaltar que allí no solamente se aprendía sobre las aves, también sobre la cultura mexicana, porque los espacios en los cuales podíamos compartir era un intercambio de información, pero impresionante porque pues sí estábamos muy centradas en la temática de la conservación de las aves y las herramientas que utilizábamos para ello. Pero aparte de eso, todos queríamos saber de la cultura, por ejemplo, en nuestro caso, de lo que hacían en México, cómo conocen ellos cierto tipo de aves con distintos nombres. Hola, soy Noelia Aguilar, tengo 20 años y soy estudiante del 8º semestre en el programa de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde el año pasado hago parte de un curso de aprendizaje colaborativo con Uniminuto Colombia. Este curso se llama Ecología y Conservación de Aves como herramientas para la educación ambiental, donde por medio de actividades y conferencias virtuales he podido aprender sobre el origen evolutivo de las aves y de su vuelo, sus plumas, importancia de las aves y la taxonomía. En este curso también he aprendido sobre sus costumbres y tradiciones de Colombia por parte de maestros y alumnos. Saludos desde México. Bueno, pues si ven, no solo se aprendió de aves aquí, que era, digamos que el tema central y sobre educación ambiental, sino que también, pues en estas charlas, nuestros estudiantes hablaban de todo, de las palabras, así como lo que yo les decía al principio, cuáles son esas palabras, cómo se dice allí. Y cuando uno tiene una conversación con alguien de otro país, puede pasar horas hablando de cosas mínimas, ¿no? O sea, uno puede sacar los billetes y empezar a explicarle por qué este billete es así, es que este billete se cambió y esta persona que está en este billete tiene estas y estas características. Entonces, hay charlas infinitas con personas de otros países y aquí ellos también pues se lo disfrutaron mucho, hablando de la comida, de lo que se bailaba, del reggaetón, que en México digamos que ayer, aunque el reggaetón no es nuestro, sí lo relacionan mucho con Colombia. Bueno, tantas cosas, la cumbia, el vallenato, bueno, todo lo que hablamos, el café, que hablamos de Colombia y que también pues en México les interesa muchísimo conocer. Entonces aquí quería traerles un testimonio, las palabras no, sino de las estudiantes que estuvieron allí. Por último, bueno, las referencias y agradecerles y si tienen pues preguntas, dudas, comentarios, pues estoy aquí para recibirlos y muchas gracias nuevamente a Marisol y a todo su equipo por la invitación. Los agradecimientos son para ustedes, Camilo, indudablemente las conferencias que hemos tenido en el transcurso de la mañana de este primer día de nuestro 5º encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras, pues realmente han sido innovadoras y por eso los invitamos a este 5º encuentro para que nos contaran y nos compartieran con ese ánimo y con esa motivación que ustedes nos impregnan, pues seguramente que aquí van a salir muchos trabajos de esta naturaleza como ustedes tan maravillosamente lo han hecho. Muchas gracias, Camilo.